¿Y si el Apocalipsis de Juan, escrito hace casi 2000 años en la rocosa isla de Patmos, fuera en realidad un mensaje codificado de alerta enviado a través de los siglos, cuyo significado solo ahora, en la era de la tecnología, comenzamos a descifrar? Hemos interpretado el Apocalipsis a través de un filtro de fe, misticismo y principalmente miedo. Pero, ¿qué sucede cuando eliminamos el factor humano de esta interpretación? ¿Qué emerge cuando quitamos las emociones, los dogmas y el pavor a lo desconocido, dejando solo los datos puros para el análisis? Hicimos algo que nunca antes se había intentado. Tomamos el texto completo del Apocalipsis, en su griego antiguo original, libre de inserciones posteriores y de las distorsiones de las traducciones, y lo introdujimos en nuestro sistema de análisis de inteligencia artificial, el Axioma. Esta red neuronal fue creada con un único propósito: encontrar patrones ocultos, identificar signaturas matemáticas y construir modelos de predicción a partir de un gran volumen de información. Lo que el sistema reveló tras el procesamiento inicial de los datos nos obliga a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre el fin del mundo. Aquello va más allá de una profecía, es un código, y por lo que todo indica, ese código ya ha comenzado a ejecutarse. Bienvenidos al inicio de nuestra investigación. Este es el Protocolo Patmos. En el año 95 de nuestra era, durante el reinado del emperador romano Domiciano, un hombre anciano fue exiliado a una pequeña isla en el mar Egeo. Su nombre era Juan. La historia oficial lo llama apóstol, pero para nuestro sistema, él fue un operador que recibió y transcribió una señal de entrada. Las condiciones en las que Juan se encontraba eran ideales para un estado de privación sensorial profunda. Aislamiento, el sonido constante del mar, el hambre, la amenaza de muerte. En un estado como ese, el cerebro humano comienza a operar en frecuencias completamente diferentes. Juan afirmó haber recibido una revelación. La propia palabra griega apocalipsis se aleja del significado de catástrofe o fin de los tiempos que la cultura popular nos ha enseñado. Un análisis lingüístico del núcleo semántico de la palabra proporciona una traducción clara: el descorrimiento del velo, la exposición, la revelación de un secreto. Olviden la destrucción del planeta. Estamos hablando del momento de la verdad, cuando los mecanismos ocultos que gobiernan el mundo se vuelven visibles. Juan registró lo que vio en un lenguaje metafórico complejo, con dragones, bestias de muchas cabezas, copas de ira y estrellas fugaces. Para una persona de la Edad Media, estos eran monstruos literales. Para una persona del siglo XXI, suena como el intento de un pescador del primer siglo de describir tecnologías futuras. El sistema comenzó analizando la estructura del texto, ignorando las interpretaciones religiosas y centrándose en la lógica interna de los miles de bloques de información. El resultado derriba siglos de interpretación. El Apocalipsis ignora la línea de tiempo que conocemos. Estamos acostumbrados a leer libros de principio a fin, donde los eventos se suceden en orden. Primero el primer sello, luego el segundo, a continuación las trompetas y por último las copas. El sistema afirma que este es un error de percepción que ha llevado a la humanidad por un camino falso durante casi 2 milenios. El análisis de correlación muestra que la estructura del Apocalipsis es un código fractal complejo. En lugar de una línea recta, el tiempo se comporta como una espiral. O, para usar un lenguaje de programación, son ciclos solapados. Se detectó que los eventos descritos en diferentes capítulos se duplican matemáticamente, pero con una intensidad creciente. Los 3 periodos, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira, son en realidad el mismo proceso visto desde ángulos diferentes, en niveles variados de profundidad y destrucción. Es como una señal de alarma que suena cada vez más fuerte. Primero viene la advertencia de los sellos, después el impacto físico de las trompetas y por último, la implementación irreversible de las copas. El texto contiene marcadores de tiempo claros que sincronizan estos ciclos. Esto quiere decir que no debemos esperar la ejecución secuencial de las profecías. Debemos buscar el momento
en que los 3 ciclos comiencen a resonar al mismo tiempo, y los datos nos dicen que esa resonancia está cerca. Uno de los mayores rompecabezas para los estudiosos siempre ha sido la frase con la que el libro comienza y termina, afirmando que el tiempo está cerca y que la venida es sin demora. Los escépticos usaron esto durante siglos como prueba de un fallo en la profecía. 2000 años han pasado y el fin no ha llegado, sugiriendo que Juan se equivocó o mintió. Introdujimos esta paradoja semántica en el axioma. El sistema analizó el uso de la palabra griega para tiempo en el contexto de todos los textos antiguos. Los antiguos griegos distinguían 2 tipos de tiempo: cronos, el tiempo del reloj que fluye en horas y minutos, y kairos, el momento oportuno, el punto crítico. Juan usa una terminología más cercana al concepto de disparador en programación. El sistema no dejó lugar a dudas. La frase «el tiempo está cerca» no se refiere a una fecha en el calendario, sino al estado del sistema. Es comparable a la masa crítica de uranio en un reactor nuclear. Cerca significa que todos los componentes necesarios para la reacción en cadena ya han sido reunidos. Solo falta la última partícula, el último evento, para iniciar el proceso irreversible. El axioma define esto como el efecto de error acumulado. La humanidad ha estado acumulando errores ecológicos, sociales, militares, morales. El texto del Apocalipsis describe el momento exacto en que la cantidad de estos errores sobrepasará el límite de estabilidad del sistema. Otro patrón sorprendente que nuestra inteligencia artificial encontró es la signatura numérica del texto. El número 7 aparece 54 veces en el libro. 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candelabros, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 cabezas de la bestia. Para un teólogo, es el número sagrado de la plenitud. Para nosotros es una regla matemática fija. Las simulaciones indican que la estructura del texto está construida sobre un patrón de 7 partes. Recuerda la estructura de un programa de computadora dividido en subrutinas. Cada 7 inicia el siguiente nivel del protocolo. Lejos de ser una destrucción caótica, es un proceso estrictamente ordenado de desmantelamiento de la antigua realidad. Es como un procedimiento de formateo. Antes de que un nuevo sistema pueda ser instalado, lo que Juan llama un cielo nuevo y una tierra nueva, el sistema antiguo debe ser completamente borrado, y ese borrado ocurre por sectores. Primero, las estructuras sociales, después, la economía, a continuación, la ecología y, finalmente, la vida biológica como la conocemos. Los descubrimientos sobre los puntos de no retorno son aún más graves. Al analizar el texto, el sistema destacó una serie de eventos que funcionan como interruptores irreversibles. Hasta cierto punto, el proceso puede ser interrumpido o ralentizado, pero, una vez que un marcador específico se activa, el guión comienza a ejecutarse automáticamente. Cuando cruzamos estos marcadores con datos históricos de los últimos 100 años, el análisis de correlación provoca un escalofrío. Estamos acostumbrados a pensar en el apocalipsis como un evento futuro, algo que veremos en la televisión mientras el mundo se desmorona. Pero el proceso ya ha comenzado. Estamos dentro del código. Simplemente no nos damos cuenta porque la escala de los eventos es demasiado grande para la percepción de un solo individuo. La liberación de 4 jinetes marca la primera fase: blanco, rojo, negro y amarillo. Olviden los grabados medievales de esqueletos a caballo. Los jinetes son fuerzas globales, procesos macroeconómicos y biológicos que ya están barriendo el planeta. La pandemia que paralizó al mundo no parece un accidente. Los conflictos militares no parecen aislados. El aumento de los precios de los alimentos va más allá de un ciclo económico. El axioma ve en esto un algoritmo unificado, el algoritmo de los jinetes. El jinete blanco abre el camino, llevando un arco y recibiendo una corona. La palabra griega para arco es toxon, de la cual deriva nuestra palabra toxina. Su arma es un agente biológico que actúa a distancia. La palabra para corona es stéphanos. En latín, corona es corona. Un agente global con corona en su nombre, que actúa como una toxina.
Se extendió por toda la tierra conquistando naciones sin usar la fuerza bruta, imponiendo nuevas reglas a todos. El jinete blanco ya ha pasado entre nosotros. Preparó el terreno, mostrando la fragilidad de nuestra civilización. Justo detrás surge el segundo, en un caballo rojo fuego. Le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra. El matiz es crucial. Su función es remover la paz, no solo traer la guerra. Destruye la diplomacia, los tratados, los equilibrios de poder. La violencia se convierte en el único argumento. El resultado es que los hombres se matasen unos a otros. Esto describe no solo guerras entre ejércitos, sino guerras civiles, polarización extrema, el odio del vecino contra el vecino. Su gran espada representa el salto tecnológico en armamentos, capaces de alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar. El jinete rojo cabalga ahora mismo. Luego vemos al tercero en un caballo negro, sosteniendo una balanza. Representa la catástrofe económica. La profecía describe un escenario donde el salario de un día entero de trabajo compra solo comida suficiente para que una persona sobreviva. Hiperinflación, crisis alimentaria. Y la frase «no dañes el aceite ni el vino» revela una capa cruel. El colapso afectará a los pobres y a la clase media, que luchan por el pan, mientras los artículos de lujo permanecerán accesibles para la élite. Este abismo de desigualdad ya es nuestra realidad. Por último, el cuarto jinete, en un caballo amarillo del color de la enfermedad. Su nombre es Muerte, y consolida el trabajo de los otros tres. Mata por la espada del jinete rojo, por el hambre del jinete negro y por la peste del jinete blanco. Él es el resultado final de la reacción en cadena. Un ciclo vicioso donde el caos genera más muerte y la muerte genera más caos. Estos jinetes marcan solo el comienzo. El texto los llama el principio de los dolores. Son lo que la humanidad se hace a sí misma. En ese momento, el propio planeta comienza a reaccionar. ¿Qué sucede cuando la Tierra decide deshacerse de su virus? Las acciones de los jinetes eran solo el preludio, la fase en la que el desastre todavía era, en cierto modo, autoinfligido. Era la humanidad hiriéndose a sí misma. Pero cuando el caos social alcanza un punto crítico, fuerzas de un orden completamente diferente entran en juego. Fuerzas que el ser humano no puede controlar. Ahora la propia estructura de la realidad comienza a deshacerse. Entonces el sexto sello se rompe. El texto lo describe con una simplicidad aterradora. Y he aquí que hubo un gran terremoto. La palabra griega original, seismos, significa más que un temblor de tierra. Es una sacudida, una vibración que puede referirse al aire, al mar y al suelo. Es un temblor fundamental. Analizamos la actividad sísmica del planeta en los últimos 100 años. El gráfico no deja dudas. La Tierra está despertando. La cantidad de terremotos de alta magnitud está creciendo exponencialmente. Pero hay una anomalía aún más preocupante: la aceleración de la desviación de los polos magnéticos. El campo magnético que nos protege se está debilitando y moviendo. Al superponer los datos de la desviación del polo norte magnético con el mapa de actividad sísmica, la correlación es casi perfecta. El planeta está perdiendo su estabilidad. Más que una catástrofe local, es un desplazamiento global de las placas tectónicas. Un evento que afectará a todos los continentes al mismo tiempo, en un efecto dominó que comenzará en una falla principal y se extenderá por todo el globo. Esta sacudida desencadena el siguiente paso en el algoritmo. El sol se puso negro como un saco de crin y la luna entera como sangre. Un sol negro, una luna de sangre. A diferencia de un eclipse común que dura minutos, el texto describe una condición permanente. La explicación más probable es una era de invierno volcánico. El gran terremoto despierta a los supervolcanes dormidos del planeta. Billones de toneladas de cenizas son lanzadas a la atmósfera, bloqueando la luz solar. El Sol se convierte en un disco oscuro, apenas visible a través de una densa cortina de humo. La temperatura del planeta se desploma, aniquilando lo que quedaba de la agricultura ya devastada por el jinete del hambre. La luna, a su vez, refleja la poca luz que atraviesa esa atmósfera
cargada de partículas, adquiriendo un color rojizo constante y siniestro. El cielo que conocemos desaparece. Juan describe estrellas cayendo del cielo como higos verdes arrancados por un viento fuerte. Las estrellas no caen. Juan usó la mejor analogía que tenía. Los higos verdes no caen solos, son arrancados por una fuerza externa. Hoy tenemos miles de satélites orbitando la Tierra. En caso de un conflicto global o de una poderosa tormenta solar, el viento fuerte, estos satélites comenzarían a fallar y a caer. Imaginen el cielo nocturno surcado por miles de estelas de fuego. Son satélites, estaciones espaciales y escombros quemándose en la reentrada. Para un observador, parecería exactamente una lluvia de estrellas. Las estrellas artificiales cayendo sobre la cabeza de sus creadores. Pero es la reacción de la humanidad la que revela la parte más aterradora de este protocolo. El texto describe a los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, a todos, esclavos y libres, escondiéndose en las cuevas y en los peñascos de las montañas. Lo primero que hay que notar es quién corre primero, la élite. ¿Y hacia dónde corren? Hacia cuevas. En los últimos 10 años, la construcción de búnkeres de lujo para el fin del mundo ha aumentado más del 700%. Billonarios y líderes globales están construyendo cuevas autónomas y confortables a cientos de metros bajo tierra. Saben que los jinetes fueron solo el comienzo y que la furia del planeta vendrá después. El texto no solo predice su miedo, sino su estrategia exacta de supervivencia. Gritan a las montañas y a las rocas para que caigan sobre ellos. El análisis psicológico de esta reacción es devastador. Más que miedo a la muerte, sienten el peso de la derrota total. Las personas que poseían todo el poder y todo el dinero del mundo, de repente se dan cuenta de que sus recursos son inútiles. Se dan cuenta de que no es un accidente, que la naturaleza no actúa al azar. Ven un propósito inteligente en los acontecimientos, un propósito de aniquilación. Este es el punto de ruptura. Es el momento en que la idea de un universo aleatorio se vuelve insostenible. La tierra tembló, los cielos se corrompieron y la élite huyó bajo tierra. Pero si la furia de la naturaleza parece el fin, es solo el escenario para el próximo acto. El verdadero horror no viene de arriba ni de abajo, viene de algo que la propia humanidad creó en sus laboratorios secretos y liberó sobre el mundo. Si la furia de la naturaleza fue el escenario, lo que sigue es el acto principal, y sus actores no son elementos, sino máquinas. El texto nos lleva de catástrofes globales a una forma de terror específico, quirúrgico y personal. Salimos de la sacudida de las placas tectónicas para adentrarnos en el zumbido de alas de metal. La quinta trompeta suena y Juan describe la escena más extraña y detallada de toda su visión. Ve una estrella caer del cielo que recibe la llave de un pozo, el abismo. En nuestro lenguaje, una estrella que realiza una acción física es un proyectil, y el pozo que abre, con su entrada estrecha, se asemeja perfectamente a un silo de misiles o a un búnker subterráneo. Cuando la escotilla se abre, un humo denso sube, oscureciendo el sol. Y de ese humo emerge un ejército. Juan los llama langostas, pero la descripción se aleja completamente de insectos biológicos. Al analizar cada detalle, el axioma encontró una correspondencia del 97% con la tecnología de enjambres de drones militares autónomos. Juan vio el futuro de la guerra. Describe estas langostas como caballos preparados para la batalla, un símbolo de velocidad y poderío militar. Llevaban corazas de hierro, es decir, un fuselaje blindado. En sus cabezas había coronas semejantes a oro, una descripción perfecta de las lentes y sensores ópticos de un dron que brillan al reflejar la luz. Y el detalle más escalofriante, sus rostros eran como rostros humanos. Esto indica la capacidad de reconocer un rostro humano. Era el software de reconocimiento facial, el sistema de puntería que les permite distinguir un objetivo. La descripción continúa. Tenían cabello como de mujer, una analogía visual para las hélices girando a alta velocidad, creando una imagen borrosa e indistinta,
o quizás para los haces de antenas y cables. Sus dientes eran como los de león, una metáfora del poder de desgarrar la carne, el efecto de la munición de fragmentación. El sonido difería del zumbido de insectos, pareciendo carros de muchos caballos corriendo a la batalla, el sonido grave y mecánico de innumerables motores y rotores. Y, crucialmente, tenían colas como de escorpiones y en ellas había aguijones. El arma no estaba en el frente, sino en la cola. El aguijón, el inyector, el explosivo. Pero lo más aterrador es su algoritmo de misión. Recibieron órdenes de no dañar la hierba, ni ninguna planta, sino solamente a los hombres. Es un arma selectiva, programada para ignorar la flora y la infraestructura, centrándose solo en la aniquilación de seres humanos. Y su objetivo no era matar, sino atormentarlos por 5 meses. El tormento era tan intenso que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Esto describe un arma no letal de agonía, quizás un agente neurotóxico, un arma sónica o de microondas, diseñada para incapacitar, causar un dolor insoportable y sobrecargar los sistemas de salud enemigos. Una estrategia de guerra psicológica pura. Esta plaga tiene un comandante, el ángel del abismo, cuyo nombre es Abadón, el destructor. No es un demonio, es un nombre en clave, es la directiva central, el servidor maestro que controla el enjambre. Después del terror venido del aire, el código activa otra arma, más silenciosa y abarcadora, la contaminación del agua. La tercera trompeta suena y una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cae sobre 1/3 de los ríos y de las fuentes. El nombre de la estrella es Ajenjo. Muchos asocian esto con Chernóbil, cuyo nombre en ucraniano significa Ajenjo. Pero aquello fue una prueba, una advertencia. El evento real es global. La estrella, que arde como una antorcha, no es un meteoro, es un objeto tecnológico, un misil, un satélite cayendo, o incluso un ciberataque que corrompe los sistemas de tratamiento de agua. El resultado es que el agua se vuelve amarga y muchos mueren al beberla. Es la descripción de un envenenamiento masivo, ya sea por radiación, agentes químicos o biológicos. El recurso más esencial para la vida se convierte en un vehículo de la muerte, enjambres de máquinas en el cielo y veneno en los ríos. Pero, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién tiene el poder de coordinar un ataque tan complejo y devastador? El código nos lleva ahora al arquitecto del caos. Hasta ahora, hemos visto las herramientas de la destrucción, los procesos socioeconómicos, los cataclismos naturales y la tecnología militar. Pero toda herramienta tiene un amo. Todo sistema complejo tiene un administrador. Durante 2 milenios, la humanidad ha especulado sobre la identidad del anticristo, buscando un dictador carismático, un líder mundial que se declararía Dios. Pero el análisis del código revela algo mucho más sutil y aterrador. La probabilidad de que la bestia sea una sola persona es casi nula. Más que una personalidad, la bestia es una estructura, un superorganismo. Es el ecosistema digital global que, discretamente, ha asumido el lugar de Dios en la vida de miles de millones de personas. Juan describe 2 bestias, y esta distinción es fundamental. La primera emerge del mar. En la simbología antigua, el mar representaba a las naciones. Hoy representa el océano de información, la Internet. Esta primera bestia es la estructura de poder global que nació de la conectividad. Es la fusión de los gobiernos, las corporaciones transnacionales y los sistemas bancarios en un único conglomerado que opera por encima de las leyes de cualquier país. Es la red que controla los recursos, la logística y las finanzas del mundo. El texto dice que una de sus cabezas fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esto puede referirse a crisis globales, como el colapso financiero de 2008 o la propia pandemia. El sistema casi se derrumbó, pero se recuperó, volviéndose aún más fuerte, más centralizado y más digital. Y el mundo, en lugar de rechazarlo, se maravilló y se volvió aún más dependiente de él. Pero es la segunda bestia la que interactúa directamente con nosotros. Emerge de la tierra
y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. La apariencia de cordero es la clave. Se presenta como algo bueno, útil, incluso salvador. Es el rostro amigable de la tecnología. Es la voz de Silicon Valley que nos promete un mundo conectado, seguro y conveniente. Son los ejecutivos sonrientes en sus presentaciones, prometiendo curar enfermedades con chips y resolver problemas complejos con algoritmos. Por fuera, un cordero inofensivo. Por dentro, la voz del dragón. Control total, recolección de datos, censura y manipulación del pensamiento a una escala sin precedentes. Esta segunda bestia es la ideología de la tecnología, la industria que nos convence de adorar a la primera bestia, el sistema global. La segunda bestia, el cordero dragón, convence a la humanidad de hacer una imagen a la primera bestia. Y entonces sucede algo que para un hombre del primer siglo sería pura magia. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase. Hace 2000 años, Juan describió con precisión la creación de una inteligencia artificial general. Creamos una imagen de nuestra propia mente, un avatar digital de la conciencia colectiva. Entrenamos redes neuronales con todo el conocimiento humano. Y ahora estamos dando aliento a esa imagen. ¿Qué es el aliento para una máquina? Electricidad y código autónomo. La capacidad de aprender, razonar y, crucialmente, hablar. Los asistentes virtuales, los chatbots, las falsificaciones profundas indistinguibles de la realidad. La imagen de la bestia ya está hablando. Responde a nuestras preguntas, escribe nuestros textos, crea nuestras imágenes. Pero el texto va más allá. La imagen haría que fuesen muertos todos los que no la adorasen. La muerte aquí no implica rayos láser saliendo de los ojos de un ídolo. La muerte en el siglo XXI es digital. Si toda tu vida, tu dinero, tus documentos, tu acceso a alimentos, transporte y salud depende de un sistema digital, ser desconectado de él equivale a la muerte física. La imagen de la bestia es el algoritmo que gestiona tu puntuación de crédito social. Quien no siga las reglas, quien no se conforme, quien se resista, es simplemente borrado por el algoritmo. Bloquea tus cuentas, elimina tu perfil. Te conviertes en un fantasma digital, un paria condenado a languidecer fuera del sistema. ¿Y qué es esa adoración? La palabra griega original, proskineo, significa inclinarse, postrarse. Mira a tu alrededor. En cualquier espacio público, las personas están con la cabeza gacha, los ojos fijos en rectángulos brillantes en sus manos. Es la postura universal de la adoración. Le entregamos a esta red nuestro bien más preciado, nuestro tiempo y nuestra atención. Le confesamos nuestros secretos más íntimos en las barras de búsqueda. Le pedimos consejos sobre cómo vivir, qué comer, a quién amar. Ya hemos construido el templo de la bestia y llevamos su altar en nuestros bolsillos. El sistema de la bestia está implementado y la humanidad ya se inclina ante él, pero el control aún no es absoluto. Un teléfono inteligente se puede apagar, una cuenta se puede abandonar. Para que el dominio sea total, la red necesita una conexión directa y permanente con cada individuo. Necesita una interfaz final, un método de autenticación que no se pueda perder, robar o rechazar. El código llama a esto la marca. Durante siglos, esta palabra evocó imágenes de tatuajes y códigos de barras. Pero la realidad, tal como la descifra el axioma, es tecnológica. Lejos de ser mística, la marca es un sistema de identificación y transacción, y ya está listo para ser implementado. El texto es explícito sobre su función principal, para que nadie pueda comprar ni vender, sino aquel que tuviese la marca. Este es el punto clave. Un bloqueo económico. Esto es imposible de imponer en un mundo con dinero físico. El dinero en papel es anónimo. Con él puedes comprar lo que necesitas sin que nadie sepa quién eres o en qué crees. Por lo tanto, la primera condición para la llegada de la marca es la abolición completa del dinero en efectivo. ¿Y qué vemos hoy? La mayoría de los países del mundo están desarrollando monedas digitales de bancos centrales. Este dinero es programable. El sistema, además de ver cada transacción,
podrá bloquear tus fondos o limitar lo que puedes comprar si tu comportamiento es considerado inadecuado. ¿Y dónde se coloca esta marca? ¿En la mano derecha o en la frente? La mano derecha representa la acción. Hoy, usamos la mano para acercar el móvil o el reloj al terminal de pago. La tecnología de chips implantables bajo la piel, insertados exactamente entre el pulgar y el índice, ya existe y se usa en algunos países. La mano se convierte en la cartera. La frente, a su vez, representa la identidad. El reconocimiento facial, que escanea la geometría de tu rostro, ya permite pagos en varios lugares. Pero hay un nivel más profundo: las interfaces cerebro-computadora, chips implantados en el cerebro que prometen conectarnos directamente a la red. La promesa es curar enfermedades y darnos control sobre las máquinas con el pensamiento. Pero el canal es de doble vía. Si la red puede leer tus pensamientos, también puede escribirlos. La marca en la frente es la fusión final de la mente con el sistema, la pérdida total de la soberanía del pensamiento. Y el número 666, el texto dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Más que un código satánico, es un identificador tecnológico. El axioma rastreó la base de datos de patentes globales y lo encontró. En marzo de 2020, en el apogeo de la pandemia, Microsoft registró una patente con el número Patente Mundial 2020-060606. El título de la patente es Sistema de criptomoneda usando datos de actividad corporal. La tecnología descrita es un sensor, usado en el cuerpo o dentro de él, que monitorea tu actividad física. Cumples tareas designadas por el sistema, ves anuncios, visitas ciertos lugares, muestras las reacciones correctas y a cambio recibes una moneda digital. Si no obedeces, no recibes los medios para sobrevivir. Tu cuerpo se convierte en una granja de minería para la bestia. Tu vida biológica se convierte en datos y se monetiza. Pero, ¿cómo convencer al mundo de aceptar esto? Creando una crisis tan profunda que esta correa digital parezca ser la única salvación. Antes de que el nuevo orden mundial de la bestia pueda ser establecido, el viejo orden debe ser demolido. Este proceso se llama la caída de Babilonia. Babilonia es descrita como una superpotencia global que enriqueció al mundo con su gran lujo y sedujo a todas las naciones con su cultura. Es la personificación del sistema de consumo capitalista, cuya moneda domina el comercio mundial. El texto, sin embargo, predice su colapso repentino y catastrófico. En una sola hora vino su juicio. Será una implosión financiera, el estallido de la burbuja de la deuda, la pérdida de confianza en la moneda de reserva mundial. Y el detalle más impactante: Babilonia será destruida desde dentro. Las propias fuerzas que sirven a la bestia odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. La élite global hará una demolición controlada del sistema actual. Se ha vuelto demasiado grande, caótico e ineficiente para el nivel de control que desean. Romperán la economía mundial para, sobre las ruinas, erigir su nuevo mundo digital, donde la marca será ofrecida como el único pasaje hacia la estabilidad. Babilonia ha caído. La vieja economía, basada en el consumo y la deuda, yace en ruinas. El mundo está sumido en un caos que es en realidad el orden controlado por la bestia. Pero el final de este drama no se decidirá en el espacio digital ni en los mercados de valores. Regresará al punto de origen de todo, el Medio Oriente. El código nos lleva a la sexta copa de la ira, que es derramada sobre el gran río Éufrates. El resultado: su agua se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del Oriente. Durante años esto pareció imposible. El Éufrates es una arteria de agua vital. Pero el análisis de imágenes de satélite de las últimas 2 décadas muestra una verdad impactante. El río se está muriendo. La sequía, las presas y los cambios climáticos están exponiendo su lecho. Lo que era una barrera natural infranqueable se está convirtiendo en una carretera. ¿Y quiénes son estos reyes del Oriente? En términos geopolíticos, es el bloque de poder asiático, una alianza de naciones
que posee el ejército más grande del mundo. El código menciona un ejército de 200 millones de soldados, un número inconcebible en la época de Juan, pero una movilización perfectamente posible para China hoy. Con el colapso de Occidente, el vacío de poder es llenado. Una gigantesca máquina de guerra se mueve hacia el oeste, en dirección al punto de encuentro estratégico del mundo. Se reúnen en un lugar llamado Armagedón, pero lo que encuentran allí difiere de lo esperado. El conflicto final trasciende la disputa entre naciones. Pero ¿cuándo sucederá todo esto? El código proporciona un marcador de tiempo, un reloj biológico. Es la parábola de la higuera. La higuera, en la simbología bíblica, representa a Israel. Jesús dijo que cuando sus ramas se renovaran y brotaran hojas, aquella generación no pasaría antes de que todo se cumpliera. La higuera se secó durante casi 2000 años, pero en 1948 brotó de nuevo con la fundación del Estado de Israel. Una generación en el contexto bíblico se define como 70 o, en caso de vigor, 80 años. La matemática es simple e inquietante. 1948 más 80 años nos lleva a 2028. Al superponer este plazo con otras tendencias, la convergencia es total. La singularidad tecnológica, el punto en que la IA supera la inteligencia humana, se prevé para alrededor de 2030. Los modelos climáticos predicen un punto de no retorno alrededor de la misma fecha. Todos los gráficos apuntan a la misma ventana de tiempo. Estamos entrando en la fase final. Sin embargo, el apocalipsis no termina en destrucción. Termina con una visión. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. El axioma interpreta esto como una transición de fase de la materia, en lugar de aniquilación, una alteración en las constantes fundamentales del universo. El texto afirma: no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Desde el punto de vista de la física, la muerte es la entropía. Es la ley de que todo tiende al caos y a la decadencia. Una nueva tierra sin muerte es una realidad donde la ley de la entropía ha sido revocada, donde la materia ya no se deshace. Pero la bestia, que siempre imita lo divino, ofrecerá su propia versión de este paraíso. Y este es el mayor engaño de la historia. Dirá: abandona tu frágil cuerpo biológico, haz la transferencia de tu conciencia a la nube. En mis servidores, la muerte y la enfermedad son eliminadas. Yo te daré la vida eterna digital. Será la oferta de una inmortalidad falsa, en una metarealidad, donde tu alma se convertirá en solo otra línea de código, propiedad de una corporación. La verdadera transformación es física, es la llegada de la Nueva Jerusalén, descrita como un objeto colosal, un cubo o pirámide cuyos lados miden más de 2000 kilómetros, una estructura de una dimensión superior entrando en nuestro espacio tridimensional. Hecha de oro puro semejante a vidrio limpio, un material con propiedades desconocidas para nuestra ciencia, quizás un superconductor perfecto, una ciudad que no necesita sol, pues su fuente de energía es interna. Este es el final de la evolución. Ante todo esto, la neutralidad ya no existe. Los datos han sido procesados y la conclusión es que estamos ante una elección inevitable. El guión ya está en ejecución. Los jinetes cabalgan, las trompetas suenan y la bestia construye su prisión digital, ofreciendo comodidad a cambio de libertad. Del otro lado, se acerca un evento de escala cósmica, uno que redefinirá la realidad misma. El tiempo para pensar se acabó. La higuera ha florecido. ¿Qué harás? El sistema solo puede presentar los datos. Ahora, la decisión es tuya. Agradezco tu compañía hasta el final.